es Melanie Jacqueline Enríquez Salazar sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado de controlar todos los actos voluntarios como involuntarios. Esto abarca no solamente las expresiones físicas, sino también lo referente a los actos del pensamiento. Está conformado por el encéfalo, ubicado dentro de la unidad craneal, y la médula espinal, la cual se encuentra dentro del conducto o canal vertebral. Bueno, las partes y funciones del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el centro de comando del organismo. Es una parte del sistema nervioso cuya función es analizar e integrar información del medio interno y externo. El sistema nervioso central está conformado por dos estructuras, el encéfalo y la médula espinal. Ambas estructuras están envueltas y protegidas por tres capas de meninges. Bueno, el encéfalo. El encéfalo efectúa la función de procesar toda la información, recopila el sistema inquieto periférico y se distribuye a través del sistema. En concreto, es quien se encarga de las funcionalidades físicas e intelectuales, como la memoria, la conciencia, el saber, también como la respiración y latidos cardíacos. La médula espinal. La médula espinal es una larga y frágil estructura tubular que comienza al final del tronco encéfalo y continúa hasta casi llegar al final de la columna vertebral. La médula espinal está constituida por redes de axones nerviosos que transportan los mensajes entrantes y salientes del encéfalo y el resto del organismo. Las características del encéfalo en los seres humanos y en la mayoría de los animales vertebrados. Está envuelto por tres membranas llamadas dura madre y aracnoides. Está también conformado por tres órganos, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Su peso puede calcular entre el 1.4 y 1.5 kilogramos, dependiendo de la edad y también está formado por 100 millones de neuronas. Las partes del encéfalo se puede dividir en tres partes: el proencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. El proencéfalo. El telencéfalo es una corteza que se encarga del aprendizaje y del lenguaje y está integrado por el lóbulo occipital, que se encarga en el sentido de la visión. El lóbulo parietal se encarga del sentido del tacto y kinestesia. El lóbulo temporal se encarga de los sentidos del olfato y del gusto. El lóbulo frontal es el que se encarga a lo referido al juicio, la percepción y la zona motriz. También el cortés, que se encarga del desarrollo del lenguaje, el cuerpo estriado y el mesencéfalo. El mesencéfalo también es conocido como el cerebro medio, en el que se filtra y transmite la información formado por cuatro tubérculos cuadriculados, dos superiores relacionados en el sentido de la vista y dos inferiores que están relacionados con el sentido auditivo. El robencéfalo es una parte del encéfalo cuya función es controlar los movimientos del cuerpo, la energía muscular y las funciones vitales básicas como la circulación, la respiración, entre otras. También está integrado por dos estructuras. Es el metencéfalo y el miencéfalo. El metencéfalo está compuesto por el cerebelo, que es el que controla los movimientos y la energía, y la protuberancia anular o puente valorio, que está conectado con el bulbo raquídeo, con la médula espinal, con el cerebro y dos hemisferios del cerebro. El miencéfalo, que está compuesto por el bulbo raquídeo o la médula oblonga, que controla las funciones vitales básicas, como la circulación de la sangre y la respiración. Continuando, también tenemos las funciones, es realizar la transacción neuroquímica del cuerpo,
conducir la información del cerebro al cuerpo y recibir información del cuerpo a través de la médula espinal. También es coordinar el funcionamiento de los procesos fisiológicos del cuerpo. Regula la sed, el hambre, el sueño y el funcionamiento sexual. También participa en procesos de razonamiento lógico, creatividad y procesos de aprendizaje. También permite al ser humano realizar operaciones numéricas. Interpreta los estímulos recibidos por los sentidos. También coordina los procesos motores y cognitivos. También regula procesos del sistema nervioso, cardíaco, digestivo. También los procesos relacionados con la motricidad. También coordina los 5 sentidos. También determina el estado de ánimo, de conciencia y de alerta humana. Bueno, también tenemos cuál es la importancia del encéfalo. La importancia del encéfalo es que se radica en las funciones que cumple a través de sus 3 órganos principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Bueno, la importancia del cerebro es que estas funciones es una recepción de transmisión y análisis de información, así como la regulación hormonal y el control de glándulas. Estos son de importancia para la vida de todo ser humano. El cerebelo es importante porque de un órgano depende la coordinación del movimiento y el equilibrio. Bueno, finalmente el tronco encefálico es un elemento que da importancia vital al cuerpo humano, porque es responsable de la actividad de los pulmones, del corazón y algunas funciones digestivas. Bueno, las partes tenemos que en la médula encontramos con sustancia y la gris en la parte interna de la médula. Bueno, la sustancia blanca y las neuronas, interconectando la médula y el cerebro. Está organizada en diferentes fibras que reciben el nombre por las zonas con las que se conectan, pudiendo ser antecedentes o descendentes. Gracias, profesora. Ahora le doy el pase a mi compañera Dulce María. Buenas tardes, mi nombre es Dulce María Apaza Cruz y voy a continuar con la exposición del sistema nervioso periférico, la cual está formado por nervios que se conectan al encéfalo por medio de pares craneales, y la médula espinal por medio de nervios raquídeos y conectan con otras partes del cuerpo. Podemos imaginar el sistema nervioso central como la carretera principal, y el sistema nervioso periférico estaría compuesto por todas las calles secundarias que salen y entran a la principal. Además, permiten que los impulsos nerviosos viajen desde y hacia las regiones más alejadas o periféricas de todo el cuerpo humano. Tenemos 3 subdivisiones. Una vendría a ser los nervios sensitivos, que comunican desde el cuerpo hacia el cerebro. Son aquellos que, partiendo de los órganos sensoriales, envían la información al cerebro para que sea interpretada. Por ejemplo, tenemos aquí la posición, el dolor y la temperatura. Tenemos a los nervios motores, que controlan músculos, articulaciones. Son nervios responsables de todo el movimiento voluntario esquelético somático, tal como cuando se mueve un brazo o una pierna. También tenemos a los nervios mixtos, nervio en el que se encuentran juntas las fibras motoras y sensitivas. Tenemos al sistema nervioso periférico en cuanto a sus 2 divisiones importantes. Vendría a ser el sistema nervioso somático, que es la parte voluntaria que controla la musculatura esquelética y procesamiento de la sensibilidad somática. También tenemos el sistema nervioso autónomo, que por lo contrario esta parte es involuntaria, que controla las células cardíacas, musculares, lisas y glandulares. La función principal del sistema nervioso periférico sería que conduce la información motora y sensitiva entre el sistema nervioso central y los tejidos nerviosos periféricos. También enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. También conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y piel. Permitir también que el cerebro y la médula espinal reciben y envían información a otras partes del cuerpo. También regulan las funciones involuntarias del cuerpo, como latidos del corazón o la respiración. Una parte muy importante en cuanto a lo que es el sistema nervioso periférico, podemos contar con el líquido cefalorraquídeo, que es un fluido que protege el encéfalo y la médula espinal, ya que actúa como un amortiguador de golpe. Además, transporta los desechos de las neuronas. Continuamos con el sistema nervioso somático.
Este sistema se encarga de recoger y transmitir la información destacada por los sentidos y de enviar instrucciones que permiten el movimiento voluntario de los músculos. Tenemos a los nervios raquídeos o espinales, que consta de 31 pares. También se origina en la médula espinal, llevan la intervención de tipo mixta, y estos se dividen en 8 pares de nervio cervical, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbar, 5 pares de nervios sacros y un nervio de coxígenes. Cada nervio espinal está unido a la médula espinal por 2 raíces, una raíz sensorial dorsal aferente y una raíz motora ventral eferente, las cuales transforman información desde el sistema nervioso central hacia el sistema central al sistema nervioso periférico y viceversa. También tenemos el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático, también conocido como voluntario, es el responsable de proporcionar inervación sensitiva y motora a todas las estructuras del cuerpo humano, excepto a órganos, vasos sanguíneos y glándulas. En otras palabras, transporta sensibilidades del cuerpo, el dolor, el tacto, la temperatura, propriocepción e inerva el músculo esquelético para iniciar el movimiento. Su otro punto vienen a ser los nervios craneales o pares craneales, los cuales están constituidos por 12 pares a cada lado. Se originan en el encéfalo, la mayoría, como le podemos observar, llevan inervación motora sensitiva o mixta. Los pares craneales se identifican por números romanos que vienen cada uno debidamente numerado y con cada una de sus funciones. Tenemos el primer par craneal, el olfatorio sensitivo, que vendría a ser la nariz. El segundo número óptico 2 sensitivo, el ojo. En el 3, el número oculomotor, número 3 motor, todos los músculos del ojo, excepto las inervados por el abduces. También tenemos el 4, el nervio troclear, motor óptico superior, y así vamos avanzando con cada par craneal que cumple una función muy importante, los cuales llevan la información a través de los nervios del sistema nervioso periférico. Una compañera especificará más adelante este tema. Tenemos el sistema nervioso autónomo, que es otra subdivisión importante del sistema nervioso periférico. Es la parte del sistema nervioso que inerva los órganos internos, incluidos los vasos sanguíneos, el estómago, el intestino, el hígado, los riñones, la vejiga, los genitales, los pulmones, las pupilas del corazón, las glándulas sudoríparas, salivales y digestivas. En cuanto a ello, tenemos 2 subdivisiones, una que vendría a ser el sistema nervioso parasimpático, el cual hace lo siguiente: controla los procesos corporales durante situaciones ordinarias. Habitualmente, el sistema parasimpático se dedica a conservar y a restaurar, retarda con frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial, estimula el tubo digestivo para procesar los alimentos y eliminar los residuos. La energía procedente de la transformación de los alimentos se utiliza para restaurar y formar tejidos. Eso se encuentra el sistema parasimpático. En cuanto al sistema nervioso simpático, se encarga, podemos decir, que prepara el organismo para situaciones estresantes o de emergencia, es decir, para la lucha o la huida. Por tanto, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones de los músculos cardíacos, ensancha, dilata las vías respiratorias para facilitar la respiración, hace que el organismo libere la energía almacenada, la fuerza muscular aumenta. Este sistema también produce sudor en las palmas de las manos, dilatación de las pupilas y erección del vello, hace más lentos los procesos corporales menos importantes en situaciones de emergencia, como la digestión y la micción. Son 2 funciones muy importantes que a la vez parecen que ambos cumplieran funciones opuestas paralelamente. Podemos decir, como vemos un ejemplo acá, en cuanto al sistema nervioso simpático, los ojos, la pupila, se dilata la pupila. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, es lo opuesto, contrae la pupila. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, estimula la salivación, y en cuanto al sistema nervioso simpático, inhibe la salivación. Como podemos observar, ambos hacen un contraste del uno al otro. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, va a liberar epinefrina,
adrenalina por las glándulas adrenales al torrente sanguíneo y dilata las pupilas y vasos sanguíneos, los músculos, abre los párpados y bronquios, estimula las glándulas sudoríparas, aumenta la tasa cardíaca, lleva información del dolor, de los órganos inmediatos, llamado dolor referido. Ejemplo, puede ser un dolor de brazos al tener un infarto. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, su función es calmar al organismo, contrae la pupila, activa las glándulas salivales, estimula las secreciones del estómago, intestinos, pulmones, contrae tubos bronquiales y va a la tasa cardíaca, recibe información sobre la sanguínea y los niveles del CO2 en nuestro cuerpo. Una lesión grave puede producir la inmovilidad, hipertensión, pérdida del control de los esfínteres. Una lesión grave en cuanto a la médula espinal o a los nervios podría producir en el ser humano inmovilidad, hipertensión, pérdida y el control de los esfínteres, ya que la función principal del sistema periférico permite la conexión entre el cerebro y los órganos de estructuras nerviosas. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Vladimir Santiago Acosta Mendoza y el día de hoy a mi compañera Ani nos tocó exponer los lóbulos y las áreas de Brodmann. Mi nombre es Michelle Almendra Tito Manrique y voy a presentar lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y las 24 primeras áreas de Brodmann. Una pequeña introducción. Cada hemisferio cerebral tiene unos territorios llamados lóbulos cerebrales y estos lóbulos cerebrales también están definidos por grandes surcos, también llamados fisuras. Y bueno, esos son los lóbulos, el parietal, el temporal, el frontal y el occipital. Okay. Comenzando así por lo que vendría a ser el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el más grande del cerebro, ocupando casi todo el tercio de la totalidad de cada hemisferio. Y este se encuentra en gran parte en la fosa craneal anterior y esta se apoya sobre la lámina orbitaria del hueso frontal. Luego, este se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas y obviamente complejas, tales como la planificación, la coordinación, la ejecución y control de la conducta. Y también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además del lóbulo frontal nace la capacidad para tener empatía y también establecer la teoría de la mente. Ahora voy a comenzar con lo que vendría a ser el lóbulo temporal. El lóbulo temporal abarca una gran parte de la fosa craneal media y su nombre está relacionado a su proximidad con la región temporal y el hueso temporal del cráneo. Pero sin embargo, este se encuentra separado del lóbulo frontal y parietal en su porción superior por el surco lateral, que vendría a ser la cisura de Silvio. Ahora, este se fragmenta en las regiones que vendrían a ser la corteza auditiva, el audioangular, el de Wernicke, el supramarginal, lo que vendría a ser la sensación, temporal, media y surco, temporal superior también. Ahora, todas estas regiones que les acabo de mencionar se encargan de coordinar la memoria, que eso es importante para el reconocimiento de rostros y de voces, etc. También las emociones, lo que vendría a ser la audición, como dije hace un momento, lo que es el equilibrio, la información del olfato y el aprendizaje. Obviamente una lesión en esta área podría provocar una prosopagnosia o también la incapacidad para reconocer caras. El lóbulo parietal ocupa cerca de un cuarto del hemisferio cerebral y tiene dos funciones principales. La primera es la sensibilidad y la percepción. La segunda función principal es la integración e interpretación de la información sensitiva, en especial de los campos visuales. Por ende, el lóbulo parietal es responsable tanto de integrar la información sensitiva que ingresa, creando en sí una única percepción, como también de poder formar un sistema de coordenadas espaciales para representar nuestro entorno. Existe una gran variedad de manifestaciones clínicas,
como consecuencia de una lesión en el lóbulo parietal. Por ejemplo, la incapacidad de comprender relaciones espaciales. Sus funciones generales es la de sensación del tacto, procesamiento de la información, cognición, orientación espacial, coordinación de movimientos, percepción visual, habla, lectura, escritura y por último el cálculo. Por otro lado tenemos el lóbulo occipital. Los lóbulos occipitales tienen la función de procesar e interpretar la visión, permitir la formación de recuerdos visuales, integrar la percepción visual y con la información espacial proporcionada por los lóbulos adyacentes. Su función principal es la de interpretar los colores, la orientación y la forma del movimiento. Es la cuarta área visual. También se comunica con la corteza temporal inferior, que son las áreas de Brodmann 20 y 21 del lóbulo temporal. Ahora voy a proceder a presentarles las 24 primeras áreas de Brodmann. Comenzamos. Ahora vendría a ser el área 1, 2 y 3, que son el córtex somatosensorial primario. Y este se encarga de la recepción y procesamiento de información táctil y receptiva de distintas partes del cuerpo. Este tanto recibe y trabaja con esa información que le envían después a los órganos encargados de los estímulos táctiles o del estado interno del cuerpo. Ahora, el área número 4, que es el córtex motor. Obviamente, por lo que dice motor, este se responsabiliza del área motora. Este se encarga de enviar a los músculos las órdenes de movimiento, de contracción y de dilatación. Ahora vamos con el área número 5, que vendría a ser el córtex somatosensorial. Este es asociativo y es la función dentro del procesamiento de la información que es enviada por los órganos táctiles. También está el área número 6. El área número 6 vendría a ser el córtex somatosensorial secundario y este vendría a ser el premotor. ¿Por qué? Porque este planea los movimientos que se van a realizar antes de enviar las instrucciones al área primaria. Y es dentro de esta área que se almacenan los patrones de movimiento. En la área número 6 de Brodmann, también se encuentra el área motora suplementaria. Ahora también vamos a ver el área número 7. El área número 7 de Brodmann vendría a ser el córtex somatosensorial secundario, pero este ya vendría a ser el postmotor. Como el 6 es el premotor, el número 7 es el postmotor. Porque este tiene la función de ya integrar y procesar la información que será enviada al área primaria. Ahora venimos con el área número 8, que es el córtex motor secundario. Y esta tiene la función en el que consiste el movimiento de los músculos oculares. Ahora el área número 9, que es el córtex dorsolateral prefrontal. Y esta área desarrolla las funciones mentales superiores como la autoconciencia. También la memoria, la empatía, la gestión emocional y el procesamiento de la información. E incluso una buena fluencia verbal. Ahora el área número 10 de Brodmann, que vendría a ser el área frontopolar. Este tiene las funciones relacionadas a aspectos como también la memoria, la división de la atención, la planificación y la introspección. En el área número 11 y 12 vendría a ser el área orbitofrontal, que tiene relación con las funciones cognitivas superiores como la gestión de interacciones sociales y la regulación de la conducta y también las emociones. Área número 13 y 14, que vendría a ser las circunvoluciones homeostásicas. Y estas tienen las funciones relacionadas con el lenguaje, como por ejemplo la coordinación de los movimientos del sistema fonador. Y esta área también tiene que ver con las funciones emocionales y sexuales también. También está relacionado con el procesamiento de la información visceral y el proveniente del olfato, ¿no? El área número 15. Que son circunvoluciones homeostásicas también. Y en esta área más bien tiene la función relacionada con la regulación de la presión arterial. Ahora el área número 16, que vendría a ser la peripaleocortical claustral.
Función relacionada con la regulación de la temperatura corporal, el dolor o la capacidad para tragar también. El área número 17, que es el córtex visual primario, y gracias a esta área el cerebro puede descifrar las informaciones provenientes de los ojos relacionadas con el movimiento, la orientación o el color. Y ahora el área número 18, que es el córtex visual asociativo. Y este regula la visión tridimensional que tenemos y juega también un papel muy importante a la hora de detectar la intensidad de la luz. Ahora el área número 19, que es el córtex visual asociativo. En esta función de Brodmann consiste en reconocer los estímulos visuales al relacionarlos con la información almacenada en la memoria. Ahora el área número 20. El área número 20 vendría a ser la circunvolución temporal inferior. Esta área, que es la área número 20, permite también reconocer lo que se ve, reconocer sobre todo las formas, los colores, etc. El área número 21, que es la circunvolución temporal media, es un área de asociación auditiva también, que forma parte de la área de Wernicke. Y su función principal es la comprensión del lenguaje oral. Ahora el área número 22, que es la circunvolución temporal superior. El área de Wernicke, la mayor parte de esta se encuentra aquí. Y obviamente su función es comprender el lenguaje mediante la interpretación de los estímulos sonoros y la relación de los mismos con su significado. El área número 22, que vendría a ser la circunvolución temporal superior, el área de Wernicke se encuentra en mayor parte en esta área y pues su función es comprender el lenguaje mediante la interpretación de los estímulos sonoros y la relación de los mismos con su significado. El área número 23, que es el área ventral posterior del cíngulo, esta función está más que nada relacionada con la memoria y los sentimientos. Y ahora por último, de mi parte, vendría a ser el área número 24, que vendría a ser el área ventral anterior del cíngulo. Y la función de esta área, más que nada, está relacionada con la percepción y el procesamiento de las emociones. El área 25 es la subcallosa y su función se relaciona a aspectos del funcionamiento del cuerpo, como el sueño, el hambre y con la regulación del estado de ánimo. Ahora el área número 26 vendría a ser el área ectoespinal, es del cíngulo. Y la función del área 26 es obviamente que está relacionada con la creación y el almacenamiento de la memoria también. Y también de la autobiografía. El área número 27, que vendría a ser la corteza periforme, tiene las funciones relacionadas con la memoria y el reconocimiento de olores también. Y el área número 28, que vendría a ser la corteza entorrinal, es de participar de procesos relacionados con el sentido del olfato. Área 29. Área retroespinal del cíngulo. Función relacionada con la memoria, sobre todo del recuerdo de vivencias y experiencias personales. Área 30. Área subespinal del cíngulo. El área 30 de Brodmann tiene una función relacionada con la memoria, pero implica en funciones como el aprendizaje y los procesos de condicionamiento. Área 31. Área dorsoposterior del cíngulo. El área 31 de Brodmann cumple una función relacionada con la memoria y los sentimientos, siendo la principal encargada de producir la sensación de familiaridad. Área 32. Área dorso anterior del cíngulo, responsable por los procesos mentales superiores, como la inhibición de las respuestas automáticas y la capacidad para tomar decisiones. Área 33. Indiceum griseum. Función relacionada a la percepción del dolor, la planificación del comportamiento físico y la capacidad para interpretar nuestros propios sentimientos. Área 34. Uncus. El área 34 de Brodmann es responsable por la memoria relacionada con los olores y con la percepción de elementos desagradables de nuestro entorno. Área 35. Corteza perirrenal.
relacionado con diversas funciones como la memoria de recuerdos no conscientes, el reconocimiento de patrones visuales y ciertos componentes de la memoria olfativa. Área 36. Corteza parihipocampal. Su función está relacionada con la memoria autobiográfica y cumple una importancia en el procesamiento de datos relacionados como la ubicación espacial del cuerpo. Área 37. Circunvalación occitemporal lateral. Su función es ayudar a realizar tareas complejas, como la de interpretar el lenguaje de signos, reconocer rostros o entender las metáforas. Área 38. Polo temporal. La función 38 del área de Brodmann es como una vía de conexión entre las áreas que se encargan de la memoria y aquellas más relacionadas con las emociones. Área 39. Circunvalación angular, asociación heteromodal. Su función tiene relación a la comprensión del lenguaje, sin importar si lo recibimos vía escrita u oral. Área 40. Circunvalación supramarginal, asociación heteromodal. El área 40 de Brodmann tiene una función relacionada con el dominio de la lectura y escritura. Y también es importante para el reconocimiento motor. Área 41. Córtex auditivo primario. Es la primera parte del cerebro que recibe la información proveniente de los oídos. Su función es percibir cambios de frecuencia, además de poder permitir localizar el origen del sonido. Área 42. Córtex auditivo asociativo. Es un área que tiene como función principal procesar los estímulos provenientes de los oídos. Área 43. Córtex gustativo. La función del área 43 de Brodmann es permitir identificar los diferentes tipos de sabores de aquello que ingerimos o que en algún momento ya hemos ingerido. Área 44. Circunvalación opercular. Esta área hace parte del área de Broca. Es importante en la producción del lenguaje. Su función está relacionada con la gesticulación y con la entonación del lenguaje. Además, está relacionada con los movimientos del sistema fonador. Área 45. Circunvalación triangular. El área 45 de Brodmann también forma parte del área de Broca. Está relacionada sobre todo con los procesos semánticos, además de cumplir papeles auxiliares en la entonación, la producción de expresiones faciales y en la gesticulación. Área 46. Córtex prefrontal tersolateral. Su función tiene relación con las capacidades como la memoria de trabajo y la atención. Y por último, tenemos el área 47, la circunvalación frontal inferior. El área 47 de Brodmann también es una parte del área de Broca. Su función principal es ayudar a entender y producir la síntesis en el lenguaje y en la música. Tronco encefálico. El tronco encefálico o también tronco cerebral es la estructura nerviosa que se encuentra en la fosa cerebral posterior. Es la mayor ruta de comunicación en el cerebro anterior. La médula espinal y los nervios periféricos también controlan varias funciones, incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco, la localización del sonido. Además de estos centros vitales, el tallo cerebral contiene otros centros que controlan la tos, el estornudo, el hipo, el vómito, la succión y la deglución. Diversos estudios nos demuestran que la formación reticular del tallo cerebral y las estructuras adyacentes cerebrales como el hipotálamo
nos dicen que son necesarias para el inicio y mantenimiento del estado de vigilia y conciencia. El tronco encefálico contiene núcleos correspondientes a nervios craneales. Y al considerar la función del tallo, no debe olvidarse la función de estos nervios, que proceden de la médula espinal, y las descendentes que dirigen a esa. Y muchas de estas fibras establecen conexiones a diferentes niveles con las neuronas de la formación reticular y en algunos casos con las neuronas de otros núcleos. Y funcionando así, facilitando así el funcionamiento de los reflejos. Bueno, vamos a pasar a hablar sobre las características, la función y la definición del tronco encefálico. La definición del tronco encefálico es parte del sistema nervioso central que se halla contenido en la cavidad craneal. Los aspectos generales, dentro de ellas se encuentran las funciones, la conformación y la ubicación del tronco encefálico. Y una de las funciones del tronco encefálico es que actúa como conducto para las vías ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. Y también nos dice que la función que tiene el tronco encefálico nos dice que contiene centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración, así como también otra función es que contiene importantes núcleos como los pares craneales, y también conecta la médula espinal derecha con el prosencéfalo. Y la conformación del tronco encefálico está conformado por el mesencéfalo, por la protuberancia o también llamada puente de Barollo, y también está conformada por el bulbo raquídeo o también llamada módulo oblongada. Y la ubicación del tronco encefálico está ubicada en la fosa craneal posterior, y en la superior está en la pliegue del tentorio, en la inferior está en el agujero magno, llamado también lámina interna del occipital, y en la ubicación anterior está en la lámina cuadrilátera, y en la ubicación posterior está en el cerebelo, también llamada lámina interna del hueso occipital. Y las características del tronco encefálico, nos dice que mide alrededor de 2 centímetros de longitud, conecta el puente y el cerebelo con el prosencéfalo, y también otra característica es que asiente a través de la abertura de la tienda del cerebelo, y por último tiene la característica de comprender los pedúnculos cerebrales y también los colículos superiores e inferiores del aceducto del mesencéfalo. Y por último vamos a pasar a ver la estructura del tronco encefálico. Y podemos visualizar la estructura del tronco encefálico. Y el tronco cerebral se encuentra por debajo del tálamo y mide cerca de 7 centímetros de largo. Como podemos visualizar, es así. El tronco encefálico es desde esta parte superior hasta esta parte inferior. Está compuesta por el mesencéfalo, el puente o protuberancia, también por el bulbo raquídeo o médula oblonga.
Y también nos dice que regula funciones vitales, entre las que se incluyen la presión sanguínea y ciertas acciones que ésta refleja como tragar. Y bueno, el mesencéfalo tiene la función de conectar el cerebro anterior y posterior, y el puente o también protuberancia tiene la función de conectar las transmisiones nerviosas de la corteza cerebral y con el bulbo raquídeo. Y bueno, el bulbo raquídeo de igual forma tiene la función de regular la respiración, la temperatura y la frecuencia cardíaca. Mi nombre es Yurisan Daniela Kuno Kawana y el día de hoy les voy a exponer sobre la presentación, funciones, anatomía y lesiones del cerebelo. Bien, les presento el cerebelo, que en latín significa cerebro pequeño. El cerebelo es una estructura que conforma el 10% del volumen total del encéfalo. Aproximadamente, está especializado en el control de los movimientos, de las integraciones sensitivo-motoras y del equilibrio corporal. Esta parte del encéfalo se encuentra bajo los hemisferios cerebrales, envolviendo así el tronco del encéfalo por su parte dorsal. Funciones. Funcionalmente encontramos que el cerebelo está dividido en tres partes: el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo, cada uno con funciones diferentes. En el caso del arquicerebelo, recibe información visual y propioséptica y además participa en la regulación del equilibrio. La otra parte, que es el paleocerebelo, interviene en el tono muscular y la postura, y finalmente el neocerebelo. Trabaja en la coordinación muscular y las diferentes variables del movimiento. Otra información adicional sobre el cerebelo es que para poder cumplir con su función necesita de un circuito funcional que se constituye por un circuito neural de los núcleos profundos, que es excitador, y un circuito neural de la corteza cerebelosa, que su función más que todo es controlar. Anatomía. El cerebelo es una de las estructuras de mayor dimensión que forma parte del sistema nervioso. Localización. Se encuentra ubicado caudalmente a la altura del tronco cerebral, por detrás de infratentorial, por debajo del lóbulo occipital, y está apoyado en tres pedúnculos cerebelosos: superior, medio e inferior. Por medio de esto se conecta con el tronco encefálico. Estructura externa. Está constituido de una corteza cerebelosa muy plegada. En ella encontramos dos hemisferios cerebelosos laterales y un vermis en la línea media que conecta a ambos hemisferios. Ambas estructuras ya mencionadas se dividen en dos grandes lóbulos, anterior y posterior, y un lóbulo más pequeño llamado flóculo nódulo. Último, que en realidad es la unión de dos lóbulos pequeños, tiene funciones meramente de equilibrio y específicamente de la cabeza con el cuerpo, de manera inconsciente, manteniendo estrecha relación con el sistema vestibular. Estructura interna. El cerebelo está conformado por tres capas. Capa molecular. Es la capa más externa. Capa de células Purkinje. Estas células son la principal vía de salida hacia la corteza cerebral. Capa granular. Es la capa más interna. El cerebelo también se compone de una sustancia blanca en su interior, la cual contiene tres grupos de núcleos. Núcleo fastigio está relacionado al equilibrio. Núcleo interpósito se conforma de globoso y emboliforme. Se relaciona a la función del tono muscular. Núcleo dentado está asociado con funciones de coordinación de movimiento. Lesiones del cerebelo. Las pruebas de los estudios anatómicos, clínicos y de imagen muestran que las lesiones del cerebelo derecho generan déficits verbales, mientras que las lesiones del cerebelo izquierdo causan déficits visoespaciales. Las lesiones en una zona del cerebelo, denominada vermis, se han relacionado con alteraciones de conducta y deterioro
de las funciones ejecutivas, como el habla, el lenguaje, el juicio, la planificación y el procesamiento de información. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Mi nombre es Janice Aguirre y bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la médula espinal. Para empezar debemos saber qué es la médula espinal. Entonces, la médula espinal es una parte muy importante, pues es el punto de conexión o de comunicación entre el cerebro y las otras partes del cuerpo o bueno, órganos. La mayor parte de las fibras nerviosas pasan por la médula espinal. Además, poseen neuronas que reciben información de otras partes del cuerpo u otros órganos, como también envían información y dan órdenes a otras zonas de nuestro cuerpo. Añadiendo a esto, la médula espinal está cubierta por 3 tejidos conectivos llamados meninges, las cuales son la pía madre, la dura madre y la aracnoides. También está cubierta por el líquido cefalorraquídeo. Bien, ¿de qué está conformado la médula espinal? Está conformado por 8 pares de nervios espinales cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxis, haciendo un total de 31 partes. Añadiendo a esto, profundizando sus partes, se dividen en 2, que serían la superficie externa y la estructura interna. En la superficie externa se encuentra la fisura medio anterior, los surcos medio posterior y los surcos anterolaterales y posterolaterales. En la estructura interna se divide en 2, que serían la sustancia gris y la sustancia blanca. En la sustancia gris se encuentran las astas anterior, posterior y lateral, y en la sustancia blanca se encuentran los cordones anterior, lateral y posterior. Bueno, me gustaría profundizar un poco más de la sustancia gris y la sustancia blanca. En la sustancia gris, es la parte central de la médula espinal y se compone de los somas o cuerpos neuronales, de los cuerpos neuronales. Su forma es parecida a las alas desplegadas de una mariposa, pues contiene 4 prolongaciones astas. Y las principales astas serían la ventral, la dorsal y la zona intermedia. La sustancia gris ejecuta conexiones entre las neuronas sensitivas y motoras. Bueno, ahora hablemos sobre la sustancia blanca. La sustancia blanca ocupa la parte externa de la médula espinal y se compone por axones de neuronas que conectan la médula y el cerebro. Estas neuronas pueden conducir estímulos ascendentes, es decir, hacia el encéfalo, o descendentes, que sería hacia los órganos o otras partes del cuerpo. Bien, ya hablamos sobre lo que es la médula espinal, lo que contiene, sus partes. Ahora hay que hablar sobre sus funciones. Como bien lo mencioné anteriormente, una de las funciones de la médula espinal es transmitir información. La médula espinal transmite información sensorial y motora. Es el canal por donde discurre la orden del cerebro solicitando la ejecución concreta de una acción. Por ejemplo, cuando el cerebro manda una orden para coger algo, o también cuando el cuerpo percibe un estímulo, ya sea un tacto físico como el agarrar la mano o una caricia, toda esa información pasa primero por la médula espinal. Como bien sabemos, o como ya lo mencioné, la médula es la encargada de transmitir dicha información hacia el cerebro o hacia los músculos para que puedan ser procesados y den como resultado una acción o conducta del individuo. Otra función también de la médula espinal sería el procesar la información. De analizar la información para luego ser recibida, de analizar la información para que luego sea enviada al cerebro, que es donde la estimulación se hace consciente. Para ello se escoge qué decisión tomar, la médula espinal decide si solo tiene que enviar la información al cerebro o provocar algunas situaciones de emergencia antes de que éste llegue al cerebro, o simplemente evitar dicho proceso. Ahora, otra función importante serían los reflejos. Como bien sabemos, los reflejos son las reacciones inmediatas del cuerpo ante alguna situación o ante algún estímulo o acción.
La principal función de los reflejos en la médula espinal es el crear una reacción rápida a las situaciones que puedan ser peligrosas, siendo un aspecto esencial en situaciones donde la integridad física, la vida de la persona, su cuerpo, sus órganos estén en riesgo. Y bueno, ahora les voy a hablar acerca de los pares craneales. Nos menciona de que los pares craneales forman parte del sistema nervioso, también es denominado, ¿no?, 12 pares de nervios o también pares craneales. Estos se distinguen por números romanos, y aquí hay una curiosidad, ¿no? ¿Por qué números romanos? Según lo que yo he investigado, estos números indican el orden de nervios que salen del cráneo, o sea, ya sea de adelante hacia atrás, ¿no? Ahora quiero hablarles acerca de los 12 pares craneales, uno por uno, para poder entrar, ¿no?, en qué consta, cuáles son las características, cuáles son sus funciones. Primero tenemos al nervio olfatorio. El nervio olfatorio nos menciona que son sensitivos, que también en la parte superior de la cavidad nasal, estos se encargan de poder percibir los olores, ¿no?, mediante este nervio que se llama olfato. Ahora también aquí hay epitelios olfativos, ¿no?, que aquí hay una lámina que se llama lámina fibrosa de etmoides, el famoso etmoides, que eso termina en dos, ¿no?, en la sustancia gris llamado el bulbo raquídeo. Entonces esto proviene de la mucosa olfatoria. Ahora pasemos al siguiente nervio, que vendría a ser el nervio óptico. El nervio óptico, esto también es sensitivo, está encargado de la visión, también esto en la retina, conos y bastones inician ahí señales visuales, que estos son relevadas en las células lipolares, que estos tienen o transmiten la señal a las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares de cada retina se unen para poder formar, ¿no?, el nuevo nervio óptico. Entonces, conociendo un poco más del nervio óptico, ahora vamos a pasar acerca del tercer nervio, que vendría a ser el nervio oculomotor, o también llamado, no más fácil, el motor ocular común. Esto es mixto, principalmente motor, se divide en ramo superior, también en ramo inferior, ¿no? Esto que atraviesa la hendidura esfenoidal, casi me pasa, y estos llegan a la órbita. Entonces, ¿cuál es la función? Tienen tres tipos de funciones, que uno sería la sensitiva, de la propiocepción, la función también de la somática motora, que esto es encargado, ¿no?, del movimiento del párpado, ya sea del párpado superior y el globo ocular. Y ahora la función somática parasimpática, esto se encarga, ¿no?, de la acomodación del cristalino para que haya una mejor visión cercana, también para una constricción de la pupila. Ahora sí, pasemos al siguiente nervio, que sería el nervio troclear. Este nervio troclear, o también llamado patético, yo lo recuerdo más por patético. Esto es mixto también, es principalmente motor, es propioceptor, y también, ¿no?, esto ayuda a que se transmite más impulsos nerviosos propioceptivos, al igual que el nervio oculomotor, ¿no?, del que ya habíamos hablado. Ahora, la función del nervio trigémino, que vendría a ser el siguiente, estamos haciendo según el orden, el nervio trigémino. Esto es mixto también, principal motor. También esto tiene funciones sensitivas, como también, ¿no?, las funciones acerca de los músculos. Esto más que todo se encarga acerca de masticar, ¿no?, de degluir los alimentos. Eso también está cerca de la cara,
también a los senos, ¿no? Eso es algo bastante interesante que me ha parecido. También acerca de los dientes, ¿no? Como lo decía, de la masticación, ¿no? Que está encargado de ello. Y también tenemos el ganglio del trigémino, que contiene los cuerpos en la mayoría de las neuronas sensoriales. Y esto presenta 3 ramas, que vendría a ser axones sensitivos, que estos conducen impulsos nerviosos, ya sea de dolor, el del tacto, de las sensaciones térmicas y también de la propiocepción. Dentro de esas 3 ramas están los oftálmicos, el maxilar y también el mandibular. Ahora sí, pasamos con el siguiente. Ya. Ahora sí sería el nervio abducens. El nervio abducens. Aquí está. Este nervio abducens está encargado de poder en este nervio abducens, esto se origina en el núcleo del puente, ¿sí? También estos impulsos nerviosos que conducen causa abducción al ojo. La función somática motora es la que se encarga, ¿no?, del movimiento del globo ocular. Entonces, sabiendo un poquito más de este nervio, vamos a pasar al siguiente, porque cada uno tiene una función súper importante. Pasemos al nervio facial. El nervio facial, esto es mixto también, tiene funciones sensitivas. Esto también, gracias a la propiocepción y gusto, pues también, ¿no?, ayuda a que los músculos de la cara pues tengan más expresiones. Gracias a eso también nosotros podemos hablar, ¿no?, mediante los gestos, mediante el músculo, mediante nuestras caras, ¿no? Entonces, aquí también una función que tiene es la motora parasimpática, que esto también está encargada de la secreción de la saliva, así como también la secreción de las lágrimas, ¿no?, cuando lloramos. Ya, vamos a pasar ahora al siguiente nervio, que sería el vestíbulo cloacal. Ya, en este nervio es sensitivo. También esto está encargado, ¿no? Se encuentra en el oído interno, que esto está formado por el ramo vestibular y ramo coclear. El ramo vestibular está encargado del equilibrio, como también, ¿no?, el ramo coclear está encargado de la audición. Entonces eso podría explicarles acerca de las características de este nervio. Ahora pasemos al siguiente, que vendría a ser el nervio glosofaringeo, que se encuentra aquí. En este nervio es mixto, tiene funciones sensitivas, que dentro de ellas está pues el gusto, acerca de las sensaciones somáticas, también el control, ¿no?, de la presión arterial, la propiocepción de los músculos de la deglución cuando nosotros pues hacemos la masticación, ayuda, ¿no?, a que nosotros podamos tener una mejor función, ¿no?, digestiva. También nos menciona que hay 2 tipos de funciones, que una sería pues la función motora somática y la función motora parasimpática. En la función motora somática, esto es la que eleva la faringe durante la deglución y también cuando nosotros pues hablamos, nos comunicamos. Y en la función motora parasimpática es la que nos ayuda a estimular la secreción de la saliva, que aquí hay partes, ¿no? Pero eso no es el tema, pero sí es bastante importante saber que estimula la secreción de saliva. Ahora pasamos con el nervio vago. Esto creo que también hay una fórmula, ¿no?, para aprendérnoslo, pero la parte que a mí más me hace recordar los 12 pares craneales es el vago. Ya, nos menciona que es también sensitivo, es motores, el corazón, el pulmón, los bronquios, el tracto, el gastrointestinal. Gracias a este nervio pues hay
esa deglución, ¿no? Ya sea cuando nosotros pues ingerimos algún alimento, también la función, ¿no? de nuestro equilibrio del corazón, del oxígeno, del dióxido de carbono, o sea, de la sangre, ¿no? Esto se llama la monitorización. Hace también un control de la presión arterial. También hay dos tipos de axones, ¿no? Que vendría a ser axones motoras somáticas, que esto es gracias a la reclusión, la tos y el habla, y los axones motoras autónomas, que esto también, ¿no? Se encarga de poder relajar los músculos lisos, también de la contracción. Esto también disminuye la frecuencia cardíaca, ayuda a que se disminuya, y también la secreción de los líquidos digestivos. Entonces es muy importante este nervio vago, por más que sea. Yo no sé por qué lo llamaron vago, pero mira, algo que también me interesó es acerca del siguiente nervio, ¿no? Que vendría a ser el nervio accesorio. A ver, lo vamos a buscar. El nervio accesorio, ya, esto se encarga de poder tener tener impulsos, o sea, en los músculos, esternocleidomastoideo, mastoideo. O sea, es donde hace que nosotros podamos mover la cabeza, girar, ¿no? Porque creo, ese músculo está en esta parte de acá. Hay un músculo, entonces eso es lo que se encarga de que nosotros podamos girar la cabeza de un lado para otro, y eso también, ¿no? Ayuda a que los nervios de esa parte puedan sentirse como que más protegidos, ¿no? Gracias a esto, porque imagínense si no podremos doblar o esquivar, ¿no? Para otro lado, agacharnos. Entonces es muy importante y fundamental este nervio. Y ahora tenemos como último el nervio hipogloso. A ver, el nervio hipogloso, aquí se encuentra. Este nervio hipogloso también es mixto, es el principal motor, ya que tiene una porción sensitiva de la propiocepción, y también como la porción motora, ¿no? Que estos ayudan o inervan músculos de la lengua, y está conectado con la lengua. Entonces, eso sería lo que quisiera explicarles acerca de estos 12 pares craneales que tan importantes, ¿no? En nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y ver qué beneficios nos traen, ¿no? Qué funciones de las que nosotros también podamos seguir cuidándolo, por eso mantenernos con una buena salud y vitalidad. Ahora vamos a pasar a la importancia. Los pares craneales transmiten información entre el encéfalo y los órganos de los sentidos. ¿De cuál de los sentidos sería? Pues del olfato, del oído, de la lengua, del tacto, de la vista. Entonces, gracias a estos órganos sensitivos, pues hay la información, ¿no? De nuestro sistema nervioso. Como también la importancia es que mandan información a los músculos de la cara, como ya lo hemos visto, ¿no? De la cabeza, el cuello, el esternocleidomastoideo, mastoideo, ¿no? Y otros órganos del cuerpo, como la laringe, que esto también, ¿no? Creo que esto es lo que cuida más los cantantes, porque esto es un órgano fonador de la laringe. El corazón, que es bastante importante también para oxigenar, ¿no? La sangre, el cuerpo. Los pulmones, el estómago y los intestinos. Los pares craneales son parte del sistema nervioso periférico. Gracias a este sistema nervioso periférico, pues nosotros también tenemos información mediante los sensitivos, ¿no? Los órganos sensitivos. Eso sería lo que quisiera aportarles en esta exposición. Profesora, como último tema, vamos a presentar lo que es la importancia del desarrollo y conocimiento del curso para nuestro trabajo profesional como psicólogos. Soy Melina Loyola y voy a estar presentando lo que es la importancia. A ver, la psicología del desarrollo.
¿Qué es y cuál es su importancia? Una de las áreas más amplias e interesantes de la salud mental es la psicología del desarrollo. Y en este artículo vamos a explicar de qué trata y qué aspectos la hacen tan importante. Listo. ¿Qué es la psicología del desarrollo? Se trata de una especialidad psicológica que se enfoca en detectar y analizar los cambios conductuales y psicológicos de los individuos en diversos contextos y en cada etapa de la vida. Sí, esto quiere decir que analiza el funcionamiento y los procesos de la mente humana desde la etapa prenatal hasta la vejez. A la vez lo hace en los diferentes ámbitos de la vida, como la educación, el trabajo y las relaciones familiares, entre otros. Pues esto permite que la psicología del desarrollo le muestre al mundo cómo reaccionamos ante diferentes estímulos, de qué manera cambian nuestras percepciones conforme avanzamos en la edad y otras interesantes cosas y de gran significado. Bueno, ¿por qué es importante la psicología del desarrollo? Al tratarse de un campo profesional y académico tan amplio, proporciona múltiples beneficios orientados a mejorar la intervención social, la atención en salud mental e incluso en la educación. Algunos de estos beneficios son: uno, que promueve el desarrollo humano. ¿Qué queremos decir con esto? El desarrollo humano es un concepto que hace referencia al bienestar de las personas y a la capacidad de las mismas en adaptarse a su entorno y de ser competitivas, felices y participativas en el mismo. Pues precisamente la psicología del desarrollo ayuda a que esto sea posible, pues permite determinar cómo se sienten los individuos con respecto a su entorno y qué necesitan para integrarse a este y desarrollar su máximo potencial. Otro beneficio es que predice el comportamiento. Con base en informaciones y tendencias sobre el comportamiento de las personas, la psicología del desarrollo logra predecir o proyectar cómo será la persona misma en el futuro y qué cambios podría experimentar. También ayuda a vislumbrar cómo podría reaccionar los miembros de una comunidad ante determinados estímulos y situaciones. Otro beneficio es que ayuda a mejorar los procesos de enseñanza. Como ya mencionamos, la psicología del desarrollo analiza los cambios en los patrones mentales durante diferentes etapas de la vida y en distintos ámbitos. Entre estos, la educación, diferentes etapas de la vida, por eso es muy útil para identificar los procesos psicológicos que se desarrollan. Durante la adquisición de conocimientos y la interacción con entornos académicos formales como la escuela, la preparatoria
y la universidad. Muchas gracias. Ahora le continuará mi compañera. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Charis Isabel Camargo Guillén y yo voy a exponer la importancia del conocimiento del curso para nuestro trabajo profesional como psicólogos. Para empezar, he tocado yo 3 puntos, que es qué son las bases biológicas de la conducta y el comportamiento, cuáles son los principales ejes biológicos de nuestra conducta y por último el objetivo general o la conclusión, ¿no? Donde explico la importancia de este curso para los futuros psicólogos. ¿Qué son las bases biológicas de la conducta y el comportamiento? Las bases biológicas de la conducta juntan 2 disciplinas, ¿no? Que son la biología, y que estudia las actitudes del reino animal, y la psicología, ¿no? Que estudia a los seres humanos. Los objetivos de estas 2 bases son establecer relaciones de determinación entre nuestra naturaleza y las formas de actuar, que se trata de entender por qué actuamos de determinada manera, y esto sirve para los contextos que consideramos sanos, pero también para los patológicos, ¿no? Los principales ejes biológicos de nuestra conducta, ¿no? Que tenemos, de lo que ya hemos hablado en lo que va del transcurso del curso, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. En el sistema nervioso es un elemento, como bien ya sabemos, es un elemento fundamental para entender nuestras acciones, que no en vano tenemos miles y millones de neuronas en nuestro cerebro que accionan nuestros comportamientos, aunque luego pueden estar influidos también por otros factores, ¿no? Que vamos a tratar en el sistema endocrino. Es indudable que las alteraciones o los problemas que podamos tener en el sistema nervioso influyen en nuestro comportamiento, ¿no? Así que la gran diferencia, como un ejemplo que les podría poner, es que una gran diferencia es los Homo sapiens, que somos nosotros los humanos, con respecto a otras especies, está en esta capacidad de decisión racional, ¿no? Por lo tanto, la arquitectura o la forma de nuestro cerebro influye y lo hace decisivamente en nuestras conductas y comportamientos. Eso es en cuanto al sistema nervioso. En cuanto al sistema endocrino, que es la responsable de la segregación de ciertas hormonas, que también genera o predispone ciertas actitudes, ¿no? Algunas hormonas que hemos tocado es la dopamina, que es la hormona del placer, la melatonina, que es la hormona que ayuda a regular el sueño, y la serotonina, ¿no? Que es la hormona que cuando nos hace falta entramos en el sentimiento de soledad o depresión, ¿no? Así que estas hormonas también influyen mucho en nuestras actitudes. Así que en conclusión o como objetivo general, lo que hemos llevado del curso, esto pretende introducir una visión integral de los factores al comportamiento, ¿no? Así sea como las estructuras, los sistemas, los procesos fisiológicos que son como ver, pensar, soñar o crear, que todo esto nos hace seres humanos, ¿no? Entonces este curso nos ayuda a nosotros, los futuros psicólogos, y a los actuales psicólogos, a entender que como especies tenemos unas condicionantes biológicas, y esto ayuda a los psicólogos a realizar ciertas propuestas para permitir resolver las situaciones, ¿no? Que nos van dando los pacientes, y tomar en cuenta estos estudios que nos ha aportado la biología para poder resolverlos, ¿no? Así como las hormonas o si tenemos alteraciones en nuestro sistema nervioso, ¿no? Eso sería todo, gracias.